Muy buenos días. Gracias, Ángel. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación de Flaxo Chile y del Foro de Política Exterior al que me honra pertenecer a este conversatorio con mis colegas tan estimados como Claudia Fuentes y Carlos Fortín. Por los efectos de mi intervención, quisiera refrasear el título de esta mesa panel y ponerle pandemia, globalización acelerada, frenada o bifurcada. La globalización llegó para quedarse y tratar de detenerla es como tratar de evitar que el sol salga por las mañanas. La pregunta es, más bien, ¿qué tipo de globalización es la que veremos post-pandemia? Y hay una paradoja que nos entrega pistas respecto a lo que está ocurriendo en estos días y avisorar lo que ocurrirá a futuro. Como ustedes saben, las pandemias no tienen nada de nuevo. Han existido desde que hay seres humanos sobre la Tierra. Con todo, como señaló Albert Camus en su libro La plaga, y cito, ha habido tantas plagas como guerras en la historia. Sin embargo, siempre las guerras y las plagas toman a la gente igualmente por sorpresa. Cierro comillas. En 2017, en la Conferencia de Seguridad de München, Bill Gates señaló que los tres mayores peligros que enfrentaba la humanidad eran el cambio climático, la guerra nuclear y las pandemias. En 2015, Barack Obama señaló que probablemente veríamos una pandemia en 2019, dándole en el clavo con precisión milimétrica. Vivimos en la era de los rankings, y no les sorprenderá saber que hay un ranking de países que los clasifica según su preparación para una pandemia. Este ranking usa numerosos indicadores para su confección: sistema de salud del país, número de médicos por habitante, número de camas de hospital, número de camas de cuidado intensivo, disponibilidad de medicinas, incluidos en categorías como prevención, detección y respuesta, respuesta rápida, entorno de riesgo y otros. Este ranking en 2019 clasificaba a los Estados Unidos como el país número 1 en su preparación en salud para enfrentar una pandemia. Y adivinen cuál era el país número 2 en ese ranking. El Reino Unido, entre otras cosas, por su legendario Servicio Nacional de Salud, con el cual el profesor Fortín, con tantos años en ese país, está muy familiarizado. No tengo que decirles a ustedes que este ranking no resultó ser de los mejores para predecir la forma en que los países se desempeñarían ante la llegada de la pandemia. Hoy, los Estados Unidos tienen el mayor número de muertes en el mundo por COVID-19, con 113.000 muertos. Y el Reino Unido tiene el mayor número de muertos en Europa, con 40.000. En otras palabras, los dos países en teoría mejor preparados para enfrentar una epidemia global son los que peores resultados han tenido en ello. De estos dos casos podemos añadir el de Brasil, otro país que tiene un buen sistema de salud. En ocasiones anteriores, con el combate al SIDA en los 90, Brasil se había destacado con políticas de salud pública innovadoras y efectivas, dirigidas en su momento por ese gran amigo de Chile que es José Serra. Pero esta vez también ha tenido una debacle en la materia. Hoy día, con 37.000 muertos y la segunda mayor cantidad de afectados en el mundo. Amigos brasileños me dicen que la mortalidad de los pueblos aborígenes al interior del Amazonas es brutal y que esto amenaza incluso la extinción masiva de al menos varios de ellos. El negacionismo ha llegado a tal punto que Brasil ha suspendido la entrega en tiempo real de información oficial del número de muertos por la pandemia. Y acá hay un detalle de antología que Joseph Goebbels se pararía a aplaudirlo, y la idea es evitar que esa cifra sea emitida en un noticiero nocturno, el cual es visto por casi la cuarta parte de la población de Brasil. La solución es óptima, no se informa al respecto, creyendo que con ello el problema desaparece. ¿A qué se debe esto? Estos resultados, lejos de ser una mera casualidad, reflejan un elemento común subyacente. En cada uno de estos casos lo que tenemos son gobiernos populistas, que llegaron al poder con una plataforma antiglobalización, pero con un profundo error de diagnóstico. En vez de entender que vivimos en un mundo cada vez más globalizado, en el cual fenómenos como el cambio climático, las pandemias, el tráfico de personas y el crimen organizado, entre otros, requieren respuestas también globales, enarbolan la bandera elaboran la bandera del negacionismo, pretendiendo que no existen o, en su defecto, que con dar una orden de cerrar las fronteras se resuelven solos. Eso no es así, desde luego. El precio se ha pagado con la muerte de cientos de miles de personas, muertes que se podrían haber evitado.
Y acá quisiera detenerme en un punto que a mi juicio no ha recibido suficiente atención, y es el punto de vista de la teoría de las relaciones internacionales. Como ustedes saben, en el enfoque de la escuela realista de las relaciones internacionales, el deber primordial de los gobiernos radica en defender el interés nacional. Ahora, hay varias interpretaciones acerca de lo que eso exactamente significa, y hay un extenso debate entre los distintos autores acerca de en qué consiste el interés nacional, término muy debatido. Pero en su núcleo duro lo que significa, y en eso hay de acuerdo, proteger el territorio nacional y sobre todo a su población. Eso es lo que podríamos decir la labor primordial de un gobierno. En ese sentido, es notable escuchar analistas cuya mayor preocupación pareciera ser la soberanía nacional sobre algunos kilómetros cuadrados de terreno congelado, pero que toman con gran liviandad la muerte de miles de compatriotas por una pandemia, muertes evitables con políticas públicas adecuadas. Un gobierno incapaz de evitar que amenazas externas inflijan daño a la población, esto es, a la nación, está incumpliendo su deber fundamental. En pleno siglo XXI, el no defender a una población de una pandemia, de no prepararse para ella, de no cooperar con otros países para ella, es igual o más grave que no defender las fronteras de la invasión de un ejército de tierra o de los bombardeos de una fuerza aérea enemiga. Nunca ha sido más aparente el desfase entre la realidad de un mundo globalizado y el negacionismo populista. A partir de la continuación de este hecho, quisiera compartir con ustedes algunas proposiciones acerca de lo que viene. En primer lugar, lo que yo denomino el retorno de la política con mayúsculas. Lo que ha quedado claro con esta crisis es que la ciudadanía no necesita discursos grandilocuentes que prometen el oro y el moro, pero que a la hora de los triunfos son incapaces de proteger a la gente. Si un líder es incapaz de proteger a sus seguidores, vale hongo. Se ha dicho mucho, pero no por eso es menos cierto, que el liderazgo femenino ha sido especialmente eficaz en esta crisis. Angela Merkel en Alemania, Tsai Ing-wen en Taiwán, Jacinda Ardern en Nueva Zelanda y Sara Marin en Finlandia han tenido desempeños extraordinarios. Credibilidad, honestidad, atención al detalle son las cosas que hacen la diferencia. Cuando al comienzo de la crisis, Angela Merkel dijo que el virus afectaría a un 60 o 70% de los alemanes y se ganó la confianza de su pueblo de inmediato. Bolsonaro no ha parado de negarlo y el resultado está a la vista. El segundo elemento que quisiera subrayar, la segunda tendencia que yo veo venir, es el fin del modelo neoliberal. Una de las razones por las cuales le ha sido tan difícil a los gobiernos responder a la pandemia es porque se han encontrado con estados raquíticos, hambreados, después de ola tras ola de austeridad que no han hecho sino dejar en una situación indefensa al aparato estatal. El caso de Ecuador es emblemático. Como ustedes saben, Ecuador ha sido uno de los países más afectados por el virus. Ocurre que en 2019 Ecuador tuvo que despedir a 3.500 profesionales y empleados del sector salud por exigencia del Fondo Monetario Internacional. Ahí tenemos un caso claro del resultado de ese tipo de política. Tenemos también un mayor énfasis en la resiliencia y disponibilidad de ciertos productos que en la obsesión de bajar costos y en su tercerización global, que ha sido otro factor muy presente en estos últimos años. Y las muertes se han multiplicado en ciertos países y no en otros, por ideología, por no querer interferir con la libertad individual de las personas, en un malentendido enfoque que le ha costado la vida a decenas de miles de personas. Estoy seguro que con mucho gusto estas personas habrían seguido instrucciones, de haberse oído que su vida estaba en juego, y no por habérsele dicho por los negacionistas de siempre que el virus era una simple gripe. El recuperar esa capacidad estatal para defender a la población y permitir que los gobiernos puedan enfrentar los desafíos globales es una de las grandes tareas de nuestro tiempo. En tercer lugar, la tercera tendencia que yo observo es el fin de la hiperglobalización, la globalización profunda tipo TPP, que se metía en los países en temas como propiedad intelectual, compras gubernamentales, política industrial, política de competencia y la misma existencia de empresas estatales. Eso no puede ser. Esos temas no tienen nada que ver con comercio y representan solo el afán neoliberal
de meterse al interior de los países y decirles lo que pueden y no deben hacer en materia de política pública. Como ha dicho Dani Rodrik, lo que se debe priorizar es la globalización en los temas de interés común, como el cambio climático, las propias pandemias, y ponerle fin a los paraísos fiscales que tanto daño hacen a la fiscalidad estatal. Y dejar que cada país aplique las políticas económicas y sociales que le parezcan más convenientes sin interferir en ellas. No sé si ustedes saben que ha habido casos en que empresas tabacaleras han demandado a gobiernos porque las medidas antitabaquismo interfieren con su capacidad de hacer ganancias. Obviamente un mundo en el cual la salud de las personas pasa a ser subordinada al lucro de las tabacaleras tiene un problema. Y yo creo que eso ha tocado fondo en este caso. Un cuarto aspecto que veremos es el surgimiento de una globalización bifurcada entre una esfera en que predominan los Estados Unidos y otra en que predomina China. El conflicto desatado en torno a la tecnología 5G, la utilización de la tecnología de Hawái, es emblemático. Dentro de poco, la mitad del producto mundial provendrá de Asia, y China constituye el núcleo duro del centro de producción Asia. En la Segunda Guerra Fría, en ciernes, esta vez entre Estados Unidos y China, América Latina se encontrará entre la espada y la pared. Y es por eso que dentro del Foro de Política Exterior, junto con Carlos Fortín y con Carlos Ominami, hemos estado trabajando en temas de una política de no alineamiento activo para América Latina en esta coyuntura tan difícil en la cual estamos entrando. Y eso implica tener una política clara de mantener una equidistancia entre ambas grandes potencias y evitar que América Latina sea una vez más víctima de una guerra fría, como lo fue en forma tan trágica en la Primera Guerra Fría. Ustedes recordarán casos como los de Guatemala, como los de República Dominicana, como el mismo Chile, como Granada, como Panamá, dejaron huellas que marcan hasta hoy a nuestros países. Y algo que no podemos permitir es que eso se repita. Y existe el factor agravante, y es que hoy día China tiene una mucho mayor presencia económica en América Latina que lo que jamás tuvo la Unión Soviética. Eso por una parte. Y por otra, que el tamaño de la economía china es muy superior a lo que jamás fue la economía soviética. De manera que acá tenemos una situación muy complicada que tiene que ser aquilatada de manera adecuada por nuestros países y buscar una salida adecuada a la misma. Quisiera también señalar que otro factor presente va a ser el que veremos tasas más bajas de crecimiento. La necesidad de enfocarse en el combate al calentamiento global significará opciones que redundarán en un crecimiento menos dinámico. Dado que lo que está en juego es nada menos que la supervivencia de la humanidad, ello debe ser aceptado y no cuestionado. La noción que lo único que importa es el crecimiento y que todo lo demás debe ser subordinado a ello, me parece que ha quedado superada en esta crisis. Más importante que el crecimiento es evitar nuestra extinción como especie. Veremos menos viajes aéreos, más énfasis en el transporte sustentable y una transición acelerada hacia las energías renovables. Quisiera terminar con una reflexión sobre América Latina y ahora sobre Chile. Estando en la casa de Flaxo, ente emblemática de las ciencias sociales en la región, que juega un papel tan importante en el regionalismo, no puedo dejar de observar que hoy en día América Latina, nuestra América, como decía José Martín, es el nuevo foco del COVID-19 y el virus está desatado en el continente, reflejando la debilidad de nuestros estados y nuestro gobierno para enfrentar estas amenazas. Hay honrosas excepciones, como Uruguay, como Costa Rica, como Cuba, pero en general nuestros países han sido devastados por este virus. Todo ello acompañado de un cuadro caótico en materia de vuelos, traslado de viajeros y turistas, decenas de miles de ciudadanos botados en el extranjero por semanas, sino meses, en situaciones que con un mínimo de coordinación se podrían haber evitado perfectamente. 10 años atrás había protocolos firmados entre otros países para enfrentar pandemias como esta, las que hoy han sido abandonados debido a la tremenda fragmentación regional que existe. Hay un problema muy de fondo acá,
con esta absoluta, para todos los efectos, desmantelamiento de nuestras entidades regionales. UNASUR dejó de existir, PROSUR es algo muy precario, que está recién empezando, no sabemos qué camino va a seguir. El Mercosur vive de crisis en crisis, y la CELAC, que es el organismo paraguas que uno pensaría que podría abarcar, y que abarca a todos los países, pero tiene una existencia tan precaria, como ustedes saben, ni siquiera tiene una sede, no tiene un presupuesto, no tiene un secretariado. El secretariado varía de año en año, dependiendo del país, de manera que es algún funcionario de algún ministerio de Relaciones Exteriores del país de turno el que, para todos los efectos, quien lleva el peso de la CELAC. En esas condiciones, naturalmente, nuestros organismos regionales no pueden funcionar. En el caso de Chile, debemos recordar que es considerado uno de los países del sur global que mejor ha manejado la globalización. Cuando se habla de los países en el sur que han manejado bien la globalización, naturalmente se menciona generalmente a China, se menciona también a India, pero entre los países más pequeños, un nombre que surge permanentemente es Chile. Chile ha sabido manejar bien su comercio internacional, las inversiones, y como resultado de ello es hoy día uno de los países más desarrollados de la región, si no el más desarrollado. Sin embargo, estamos entrando ahora en otra etapa y en otro tipo de globalización, y el país tendrá que adaptarse a estas nuevas circunstancias. El viejo libreto ya no sirve. Hay nuevas exigencias. El seguir ampliando los TLCs no es lo que le va a dar a Chile lo que necesita para su desarrollo y su crecimiento. La sequía que Chile está viviendo hoy, y el que Chile esté rankeado entre los top 10 países más expuestos al efecto del cambio climático, nos indican que ya estamos en otro terreno. Más de lo mismo no nos va a servir. Y Chile tiene que recuperar el papel que alguna vez tuvo de catalizador de proyectos regionales. Chile, no es casualidad que Chile sea sede de la CEPAL, no es casualidad que el primer presidente del Banco Interamericano de Desarrollo haya sido un chileno, Felipe Herrera, no es casualidad que Flaxo, la casa que hoy día nos acoge, y hoy día está en tantos países de la región, surgió originalmente en Chile. Ese papel tiene que ser recuperado. Y también Chile debe, a mi juicio, mirar muy a fondo lo que ha sido su propio modelo de desarrollo hasta ahora. No puede ser que en el año 2020 Chile esté desarrollando nuevas minas de carbón a tajo abierto, en que el mineral se extrae con explosivos. O sea, si algo tentatorio en contra del medio ambiente es eso. No es posible que se sigan dando concesiones mineras en terrenos cercanos a los glaciares, fuente de nuestras aguas. No puede ser que haya cultivos indiscriminados de paltos en lugares en que hay escasez de agua para el consumo humano. Esas son consideraciones muy básicas que nosotros tenemos que tener en un momento en que lo que verdaderamente está en juego es la supervivencia de la especie humana. Muchas gracias.